Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 de medianoche. Me da muchísimo gusto saludar, como prácticamente casi todas las semanas, a mi querido Daniel Rodríguez Barrón. Bienvenido, Dani. Gracias, Rafa. Colaborador de este espacio, que viene acompañado de Luis Jorge Bone, escritor, cuentista, ensayista, poeta, en fin. Pero hoy nos vamos a abocar al cuento porque se reedita la obra completa de Anton Chejov, uno de los grandes, el padre, podríamos decir, del cuento moderno. Y ya salió el primer tomo. Dani, bienvenido. Así es, ya salió el primer tomo y nos damos cuenta, hace un momento platicábamos, de que este primer tomo nos dice cosas nuevas de Chejov. No es el Chejov clásico. Sí, porque parte creo que desde el principio, vaya, cómo se forja un estilo. Vemos a un Chejov que no es el de la dama del perrito y eso de lo que nos ha llevado a releerlo y a valorarlo en todo, digamos, no es Chejov en su esplendor, sino es la construcción del estilo, la construcción del autor, esas experimentaciones, El humor. las locuras, ¿no?, que hacía, el humor, las brevedades que eran una salvajada, ¿no? Sí. En comparación con la gran obra rusa que se estaba gestando por otros autores en ese momento, lo de él era algo descabellado e impensable. Sí, era contemporáneo de Tolstói, de Gorky. Claro. Entonces, frente a eso, finalmente sí estaba haciendo algo muy, muy particular, muy privado, muy personal. Claro, y el sentido del humor, que bueno, no se lo reconocemos tanto porque pues, sus obras centrales no lo tienen o tienen una ironía que se maneja en otro registro, pero estas experimentaciones que además es, bueno, ¿cómo se puede hacer un cuento con una carta astrológica casi casi? Sí. ¿Cómo se puede hacer un cuento con una lista o con unos anuncios? Que es una cosa que nosotros vemos ahorita en redes sociales, en Facebook, en blogs, o sea, en realidad, Chejov yo creo que lo que estaba haciendo era estrenar esas formas que ahora tiene el cuento. Claro. En Latinoamérica, ¿cómo ves la tradición chejoviana? Es decir, ¿dónde podemos ubicarla? Bueno, yo creo que son más los norteamericanos, los gringos, los que han leído bien a Chejov, porque a ellos les llegó primero. La primera traducción, creo que internacional, o sea, la primera traducción que tuvo Chejov, la obra, fue al inglés. Entonces ellos tuvieron momento de echarlo como a su alforja y leerlo más despacio cuando estaban construyéndose como una nación literaria. Creo que Latinoamérica, nosotros leemos más al cuento que es más pasional, ¿no? Más de las pasiones y del arrebato, que es Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, ahí está Carver, por ejemplo, en la tradición norteamericana, gringa, sí. pero nosotros tenemos a Cortázar, ¿no? O sea, creo que ahí podríamos hacer dos extrapolaciones, ¿no? de nuestras tradiciones y a quienes leemos con más detenimiento. Sí. Platícanos un poco de la cocción que tienen los cuentos de Chejov. Bueno, a mí una de las cosas que más me gustan es que Chejov siempre está acompañando las acciones, aunque sean mínimas de sus personajes, pero las acompaña desde que nacen, desde que están en el embrión de, bueno, ¿qué pasaría si? O ¿qué podría suceder? ¿No? Por ejemplo, en el cuento de Flores Tardías, hay una escena donde una mujer le dice a su médico, es que yo lo amo, ¿no? Pero para eso que es mínimo, para eso que es una locura que se va a disolver en la vida, lo hemos acompañado al personaje durante más de 30 páginas, viendo cómo se desata esa pasión, Claro. cómo la vive, cómo el médico nunca le ha volteado a ver con ojos bonitos, ¿no? Nunca le ha cerrado el ojo, pero ella está cocinando una pasión dentro de sí. Y creo que lo más interesante es eso que hace Chejov, irse a un close-up de la psicología muy particular de sus personajes y olvidarse un poco de la moral reinante, que era la que nos iba a decir quién es el villano, quién es el que se lo va a cargar su destino, quién es el que le va a ir bien, quién es el que le va a ir mal. No podemos juzgar a estos personajes, más bien hay que acompañarlos, hay que vivir con ellos ese paisaje interior que están forjando. Y además también se aleja un poco del mundo de las acciones. No es un cuento de policías y ladrones, de persecuciones, de incendios, sino todo pasa en la cabeza de los personajes. Todo el mundo, en realidad la realidad, está realmente solamente en la cabeza de los personajes. Lo demás, el afuera, es apenas un reflejo, a veces muy pálido.
Sí, y sobre todo eso, son acciones mínimas, ¿no? O sea, gritar, pasear, incluso que no tienen una lógica, o sea, para los demás no tienen una lógica. ¿De dónde sale esto? Claro. Pues es que el personaje lo ha forjado, ¿no? O sea, y lo ha llevado dentro de sí y ha incubado esa acción por medio de reflexiones, miedos, pensamientos, su histeria, su propia soledad, el abandono en el que se siente, ¿no? Por ejemplo, en el cuento clásico, el de la dama, el cuate que al último dice, bueno, es que yo en realidad seré desgraciado, pero esto es lo que voy a hacer. Ujú. Y tú no te lo esperas, o sea, también hay estas cosas como, Claro. eso somos, no somos tantos seres lógicos, coherentes, que van en un crescendo y tienen una gran apoteosis. No, somos seres que de pronto dicen, bueno, yo quería esto, pero ahora ya no, quiero esto otro. Quiero ¿no? esto otro, claro. Y creo lo que- haces, lo llevas sí, a cabo. Sí. Y creo que esa es la acción. Esa es la acción mínima que vemos, Ujú. ¿no? En comparación con el otro cuento, por ejemplo, el que decíamos de Edgar Allan Poe, el crimen, la persecución, los grandes misterios, los grandes enfrentamientos, etcétera. Incluso los Aquí grandes no. escenarios, Sí, toda una los grandes casa que se va a claro. destruir, que va a caer. Claro. Y aquí son personas mínimas. Sí. Es el vendedor, la señora que va al médico, son gente de a pie. Sí, La no son parte- héroes, no o sea, son no héroes, son sí. heroínas, son gente que todos los días, Chekhov tenía una frase muy padre que me parece que explica toda su obra, que es, bueno, la felicidad no existe, existe el deseo de ser feliz, Claro. ¿no? O sea, no existe la grandeza, existe esos personajes que en sus pequeñas acciones están construyendo su propia grandeza. Creo que eso es como el centro de la obra de Chekhov. ¿Hay, descubres, prevés alguna tercera vía entre estos dos caminos, el de Poe y el de Chekhov? Bueno, yo creo que hay quien lo intenta, ¿no? O sea, pero no, se me hace difícil. Alguna vez Christopher Domínguez dijo que Álvaro Enrique era como una tercera vía en torno a lo muy pasional y a lo muy psicológico. Claro. Y creo que, bueno, Hipotermia sería un libro que tendría como lo mejor de ambos mundos, pero creo que es muy difícil de lograr. De lograr, claro. Y también aquí entendemos, por esta cuestión psicológica, la vigencia hoy de Chekhov y platicar que este es tan solo el primero de 4 tomos, pero ya lo decías, mi estimado Dani, quizás el más rico por esa cuestión inédita. Exactamente. Por este Chekhov que desconocíamos casi, este Chekhov de fragmentos, de cuentos con un gran sentido del humor, y no el Chekhov clásico que está bastante bien editado, bastante bien reeditado. Creo que esta es la ventaja de este primer tomo de las obras completas de Chekhov. Ya hay que releerlo, pues Luis Jorge, muchísimas gracias, Dani, Muchas como gracias. siempre, un placer. Gracias. Gracias por traer a la mesa a Antón Chekhov, que definitivamente es un imprescindible en cualquier biblioteca que se precie de ser. Claro. Así es. Así Muchísimas es. gracias, Rafa. Luis, muchísimas Gracias, Luis. gracias.